siempre le digo a los hermanos, miren hermanos, ah, nosotros tenemos un problema y es de que para salir de vacaciones hacemos todo lo que tenemos que hacer, hasta le decimos al patrón, me disculpa patrón, pero son mis vacaciones y yo las tengo que tomar y ya tengo mi programa. Yo he visto como muchos hermanos para sus vacaciones ellos hacen todos los arreglos del mundo, pero para ir a los seminarios y para ir a lo que llamamos iglesiar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a iglesiar. Muchos de los grupos de Pan de Vida quizás se sienten tristes porque no los llegan a visitar los hermanos. Pero así como nosotros hacemos preparaciones para nuestras vacaciones, tenemos que aprender a hacer tiempo para iglesiar. Porque nosotros somos gente que Dios ha levantado para vivir en comunión. Antes de venirme de Ontario les dije a los hermanos que no hay que ser ninis, ¿verdad? Y leyendo yo por ahí, ese término se me vino a mí, pero ya existe. Y dije, voy a ir a ver que no vaya a ser otra cosa, ¿verdad? Porque les dije, no hay que ser ninis. Y no, le atiné, fíjese, porque le dije que hay hermanos que ni vienen a la iglesia, hay hermanos que ni ofrendan, hay hermanos que ni hacen planes para ir a iglesiar, puros ninis. Y leyendo yo, y ustedes lean también y busquen, los ninis así piensan muchos de los latinos, ¿sí? El concepto que tienen muchos de los latinos, dice, ellos son los ninis, ¿sí? Que ni trabajan ni estudian. Fíjese, ese es el concepto que tienen muchos de los latinos, que ni trabajan ni estudian. Pero hermano, no hay que ser ninis, ¿verdad? Y cuando yo les dije algo, pues yo les dije, lo que voy a decir tiene doble sentido. Porque si yo les digo a ustedes que hay que ser sisis, en inglés sisi es alguien que se le cae la mano, ¿ah? Pero con el buen sentido de la palabra, nosotros tenemos que ser personas. ¿Por qué le digo que hay que ser sí? Sí, porque Cristo es el amén. Él es el sí. Por eso tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ni estudian, ni trabajan, ni dan, ni tienen dinero. Y imagínense, ni quieren hacer tiempo para... Yo todo el tiempo los he desafiado y les digo, hermano, así como te gusta ir a vacaciones, ¿por qué no planeas ir a un seminario a Ecuador? ¿Por qué no planeas ir a México? Con el hermano Carrillo, por supuesto, ¿verdad? Porque yo siempre los invito. Y algunos hasta me dicen, hermano, y los hermanos de Ontario ni vienen. Pero ahora, mire, gracias a Dios, hay un buen grupo aquí de Ontario que está dejando de ser nini y se está volviendo sí. Sí. Hermanos, nosotros, si no aprendemos a ser condescendientes, si no aprendemos a visitar a los hermanos, nosotros nunca podemos ser los que llevan ánimo. Y nosotros tenemos que llevar ánimo a las congregaciones. Mire, anoche fuimos a cenar con el pastor y la mesera que nos atendió, ay, híjole, yo sé que ellas lo hacen por las propinas, ¿verdad? Pero son listas, porque ella llegaba, ay, how are you, y que no sé cuánto, y que everything okay, y que ¿qué les puedo servir? Eso se llama
actitud. Y muchos de nosotros a veces no tenemos actitud. Somos serios, somos amargos. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez me enojé y andaba yo enojado ahí en el grupo. Y Ramón, que ya lo conocen, me cantaba, cara de limón. Porque andaba yo enojado. Y él cada vez que se me quedaba, cara de limón, me decía, cara de limón. Porque nosotros no tenemos que, hermanos, ¿por qué tener esas asperezas de no tratar bien a los hermanos? Donde quiera que usted vaya, sea amable, dése a conocer con los hermanos, trátelos bien, con cariño. Mire, si algo a los cristianos nos gusta, es que nos traten bien, pero eso empieza en uno. ¿Cómo quiero yo que me traten bien si yo no trato bien a los hermanos? Entonces, mi introducción en esta noche es que todos estemos dispuestos. Todos estemos dispuestos. Yo le dije, pastor, tenemos que ir a Red Bluff. De todas las congregaciones tenemos que ir a Red Bluff. Ahí hay una iglesia pequeña, pero es una iglesia que trabaja con nosotros. Entonces nosotros tenemos que mantener en nuestro espíritu, hermano, esa convicción de que nosotros no somos gente suelta, porque muchos creen que son independientes. Nosotros no somos cristianos independientes. Nosotros dependemos los unos de los otros y tenemos que tener comunión. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que tener comunión. We have to have fellowship. Fellowship. We have to have fellowship. Mire, estoy tan contento porque los jóvenes fueron a México y usted les pregunta a todos. Muchos de ellos se enfermaron del estómago, pero usted le pregunta, do you want to go back to Mexico to Dosis? And you know what they say? Yes, we want to go back. ¿Por qué? Porque ellos llegan a un ambiente donde están todos los jóvenes y muchos de ellos se hacen amigos entre ellos. Y ya regresan y dicen, ay, yo conocí a esta joven, yo conocí a este joven, conocí a esta señorita. Y debemos de mantener una buena actitud. Si usted mantiene una buena actitud, usted va a ser un hermano muy apreciado. Amén. Yo por eso, a mí me gusta tratar bien a todos los hermanos, ¿verdad? De por sí la Biblia me dice a mí que el siervo de Dios debe ser amable, ¿verdad? Entonces yo digo, yo no tengo que ser una persona engreída ni prepotente, ¿no? Yo tengo que ser amable. Allá donde yo nací, cuando alguien es una persona tratable y comprensible, le llaman que tiene don de gente. Él dice, ese tiene don de gente. Qué bonito que dijeran de usted, ese tiene don de gente. Porque a algunos les pasa como aquel que les conté, ¿verdad? Que pasó a la par de su tía y no la saludó. Y su tía le dijo, salúdame burro, le dijo. Y él, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es importantísimo que seamos educados. Es importantísimo, hermano, que seamos tratables. Es importantísimo que tengamos amor por los hermanos, porque eso nos va a ir profundizando a algo que Dios nos pide. Dice, amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo os amé a vosotros. Entonces hoy, gracias a Dios, tenemos la bendición de juntarnos, casa llena, ya unos cuantos asientos hay que mañana de seguro se llenan, el domingo con más razón porque vienen los hermanos domingueros, ¿verdad? Y el lunes pues vemos a los lunáticos, porque también hay recreación y algunos no vienen a nada del seminario, pero le aseguro que aparecen en la recreación.
porque algunos son fiesteros. Eso solo les gustan las fiestas y donde hay comida. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a todo. Tenemos que estar dispuestos para comer el mejor alimento, el que es el espiritual, ¿verdad? Entonces les cuento pues que últimamente hemos estado estudiando las 42 generaciones, pero si ustedes notan, ya tenemos bastante tiempo que empezamos a estudiar las 42 jornadas. Y les dije que iba a predicar las 42 jornadas, las 42 generaciones, y después voy a predicar los 42 meses, ¿verdad? Porque en la Biblia eso es muy importante. El número 42 en la Biblia es muy, pero muy, muy importante. Y si usted busca material para estudiar el número 42, usted se va a dar cuenta que aún las personas que no son cristianas dicen que el número 42 es el número que Dios usa para denotar, para dar a conocer a las personas brillantes, a las personas que les gusta investigar las cosas espirituales. Entonces Dios a mí me ha bendecido en una forma muy grande, debido a que me he mantenido ocupado por muchos años estudiando la palabra. Y no he cesado, ni cesaré, porque yo creo firmemente que Dios a mí me permitió nacer en esta tierra para ser un profesor de la Biblia, para enseñar la Biblia. Y pues ustedes me han oído hablar a mí cosas que ningún hombre habla y que algunos ni siquiera se atreverían a hablarlas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hace poquito les hablaba yo de lo que es que Dios se haya hecho carne. Si alguien está en una congregación donde son niños y se quieren quedar niños, pues nosotros no podemos evitarlo. Yo no puedo obligar a ninguna congregación que crezca, hermano, y que madure. Eso ya es asunto de cada congregación. Yo predico, y como he dicho siempre, yo soy un expositor, no soy un impositor, ¿verdad? Entonces, como expositor, Dios me pone la palabra en mis labios para que yo la enseñe, y el que se atreva, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero cuando yo hablé de que, y como se vale, ¿verdad? Porque ustedes no me miran más que una vez al año aquí, me miran ahí en la tele, me miran en el Facebook, pero que nos veamos así, como dijo aquel, personalmente, en persona, una vez al año. Pero les quiero decir pues que estudiando estas cosas, por eso tolérenme, todavía ni siquiera he entrado al folleto y a lo mejor ni entramos, ¿verdad? Porque dice, el hermano Carrillo vende los folletos y ni los usa. No, es que se los damos para que usted los estudie, ¿verdad? Pero les decía que ese asunto de que Dios se hizo carne, eso es bien profundo, eso es profundísimo. Y casi todos creen o enseñan que que Dios se hizo humano. Pero eso no es tan profundo como enseñar que Él se hizo carne. Porque Dios se hizo carne, hermano. Y eso no lo entienden muchos. Dice, y aquel verbo se hizo carne. Y todavía dice Timoteo 3, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de Dios, misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ese término carne, hermano, es bien negativo. Pero como muchos no se atreven, y fíjese que yo, el hermano Carrillo, tengo una gran bendición, que yo no me avergüenzo de lo que soy, porque yo siempre les digo a los hermanos, para entender lo que es el término carne, hermano, para uno que es hijo de fornicación, les digo, es más fácil explicarlo
que para alguien que nació en un hogar donde se cree muy santo porque su papá y su mamá pues no tienen hijos aparte de los que están en el hogar, ¿verdad? Pero imagínese usted, yo nací de un amorío de mi mamá con un hombre casado. Y a mí no me da vergüenza, fíjese. Yo creo que algunos de ustedes ni lo contarían. Yo a todos vientos les digo, porque ya descubrí lo que son los hijos de fornicación. Son los hombres más sabios de toda la tierra. Aunque solo mi hermana me diga gloria a Dios. Pero yo le digo una cosa que a todos les digo, mire, si mi mamá no hubiera tenido ese amor con mi papá, yo no hubiera nacido. Y yo digo, no que presuma, ¿va? Todo lo que se hubieran perdido estos hermanos. En serio, porque yo sé que Dios me usa predicando su palabra y no lo digo con vanidad. Yo no lo digo con vanidad, pero yo sé cosas que muchos hombres no saben. Muchas. Como el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que ya lo entendieron? Él sabía cosas que los hombres no saben. Pablo sabía cosas que ningún hombre sabía. Y Dios a mí me ha dado cosas que ningún hombre sabe y que no se atreve a predicarlas, porque no le dieron la posición. Fíjense. Ustedes se recuerdan que los fariseos, cuando Cristo les dijo que eran hijos del diablo, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y ellos bien presumidos dijeron, somos hijos de Abraham y no somos hijos de fornicación, porque le dijeron a él que él era hijo de fornicación. Imagínense, porque para entender a Cristo que se hizo carne, hermano, hay que renunciar a una mente religiosa. Pero el problema es que casi todos los cristianos son religiosos. Usted encuentra a los hermanos, son bien religiosos. Ellos no tienen una mente amplia, no tienen una mente para entender a Dios. ¿Sí? Dígalo fuerte, ayúdanos, Padre. Sí. Sí, de verdad, mire, yo aprecio unas palabras que dijo Luchito. Él dijo, se acabó el tiempo. Y así lo dijo él. Para nosotros las iglesias Pan de Vida, se acabó el tiempo de andar mandando hermanos al seminario para que se preparen para ser pastores. Nuestras iglesias, el que sigue al pie de la letra el ministerio, su iglesia es un instituto bíblico. Cada vez que se para Cayetano aquí, ustedes reciben enseñanza mejor que la que dan en el seminario. Y yo me recuerdo, Luchito lo dijo, todas las iglesias de nosotros, dijo, deberían de ser institutos bíblicos. Porque ese es el problema que hay en todas partes. ¿No es cierto, Luchito? Todos quieren estar perdiendo el tiempo con predicaciones. Y eso que estoy predicando. Pero ¿qué predicación la que Dios nos ha dado a nosotros? Es una predicación fuera de tradiciones viciadas. ¿Verdad? Por eso es que tenemos problema de avanzar a veces, porque los hermanos están aferrados, hermano, a seguir, y por eso es que tampoco son transformados. Pero hablando de ese término, y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Fíjese que yo predico que Dios es 3 veces santo. Yo predico que Dios es puro, yo predico que Dios es limpio, yo predico que en Dios no hay tinieblas. Pues ese Dios, que es limpio, puro, luz y no hay ninguna tiniebla en él, dijo,
me voy a hacer pecado. Me voy a hacer pecado. El que nunca había hecho pecado, por nosotros se hizo pecado. Dígale usted a la gente que usted tiene un Dios pecador y olvídese, lo va a crucificar a usted. Pero la Biblia dice, ¿no, el hermano Carrillo? Que Él, para rescatarnos a nosotros, se hizo pecador. Y Dios bendiga a los hermanos que sí tienen una mente, hermano, aguda, y que están dispuestos a defender la pureza de la palabra. Porque para eso, hermano, hay que tener agallas. El mundo dice otra cosa que hay que tener. Ustedes ya saben qué dice el mundo, ¿verdad? Pero los respetamos a ellos y que ellos nos respeten a nosotros. Pero la realidad es esa. Pónganse a pensar en lo que estoy hablando. Pónganse a pensar. Dios iba a nacer en este mundo. Allá arriba todo el barullo que había, hermano, todo el argüente, digo yo, que había. Solo imagínense ustedes cuando Dios les dijo a todos los ángeles: llegó el momento, me llegó mi turno. Porque Dios a todos nos diseñó iguales. Tú eras igual a Dios al principio, sin pecado, sin tinieblas, sin luz. Pero el Señor dijo: chato, tú tienes un turno en este propósito. ¿Cuántos están escuchándome? Tienes un turno. O sea que no vayan a creer ustedes que la venida aquí es, ay, qué alegre. Todos con turno para venir a pecar, hermano. Todos. A mí nadie me puede decir: fíjese, hermano Carrillo, que yo soy inmaculado. Yo nací, hermano, en una pureza terrible. El salmista te dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces, pónganse a pensar pues todo lo que Dios hizo de arreglos en el universo para venir aquí. Ya se está diciendo: soy poderoso, miren. Escoge a una parejita, José y María. Fíjense, imagínense ustedes a José y María bien contentos, se iban a casar. Yo le aseguro que José estaba ansioso de su luna de miel. ¿Sí o no? Si no, les pregunto a ustedes. O me pregunto a mí mismo, ¿verdad? Si Lalo me molesta porque mi esposa quería jugar ping pong, hermano. Cuando fuimos a la luna de miel y le digo: nada de ping pong aquí, puro pompín, mija. Pero noten pues, porque yo quiero inquietarlos, yo quiero que ustedes dejen de ser religiosos. Porque el ser religioso evita que uno no tenga revelación divina. Por las religiosidades de nosotros la palabra está estancada. Entonces, Dios hizo planes. Y a Él no le importó deshacerle sus planes a José y María. Cambia todo. A José hasta le mandó un ángel, porque dice que él era justo. Fíjese lo que es ser religioso. Él era justo según su religión judía. Él trataba de guardar la ley de Moisés. Y como él estaba en esa religión, quiso dejar a María, dijo, secretamente. ¿Y el Señor qué le dijo? Mandó un ángel y le dijo: dile que lo que está en el vientre de ella es mío.
es mío, que se olvide de su luna de miel. Es mío. ¿Entienden lo que es volverse carne, hermano? Y entrar a este mundo por medio de pecado. Porque muchos no entienden eso, hermano. En pecado me concibió mi madre. Él no le quitó la mujer a José, solo le dijo, me la vas a prestar. ¿Usted le prestaría a la mujer a Dios, hermano? Yo se la regalo, dice, no, Dios está ahí, mire, el mío la regala, dice. Esa hermana Janet, ¿verdad? Bien afiladita, dice, no hombre, el mío me regala. No, pero ¿están entendiendo, hermanos? ¿Están captando lo que yo les estoy diciendo? La Biblia no nos quiere engañar, hermano. Y aquel verbo se hizo carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Fíjese que la Biblia no dice Dios se hizo humano, Dios se hizo hombre. Usted no va a encontrar ese término. Nosotros la hemos arreglado, porque nosotros arreglamos la Biblia para ver si así nos entienden. Pero nosotros no tenemos que arreglar la Biblia, hermano. La Biblia ya está arreglada divinamente. No la vayas a dejar, porque lo que ella tiene en su vientre, y por eso, como dice Alejandra, porque yo uso a todos los hermanos, porque yo miro que muchos de los hermanos se dejan usar por Dios y ejercitan su espíritu. Y Alejandra me estaba mandando textos y me dijo, hermano Carrillo, fíjese que el doctor, el que atiende a las mujeres se llama Gineloco, dijo aquel, ¿verdad? Dice, me explicó bien cómo es la matriz de la mujer, porque ya viste que ellos estaban tratando de tener baby, y me explicó todo, dice, y me lo puso bien ilustradito. Dice, la matriz de la mujer es como un campo de tierra donde se siembra una semilla para que crezca algo. Y lo tremendo es que en la Biblia, simiente, la palabra simiente es espermas. Espermas. Ahora, solo miren estos misterios. ¿Quién tiene espermas? El hombre. ¿Sí o no? Y la Biblia nos dice que Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. ¿Qué mujer tiene esperma? Sin embargo, Dios no le importa lo que la gente piense ni nada. Él se introduce aquí, le pide a José, su mujer, y le dice, estate quieto, y a ella le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y de repente a panzona. Dios viniendo a esta tierra, el que nunca pecó, el limpio, entra a esta tierra por medio, entiéndalo. Si no lo quiere decir, es cosa suya. Yo sí lo digo, cómo entró Dios a esta tierra. En la carne, para venir a salvar a todos los carnudos. No dije cuernudos, carnudos. Uno que otro cuerno. Carnudos. Carnudos. Entonces Dios viene aquí. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio, hermano! Ahora, un judío
Por eso no recibe a Cristo, porque según el judío, él estudió todo y dice, ¿cómo vamos a creer en una fornicación? ¿Cómo? Nosotros no somos hijos de fornicación. Así hablan los judíos, hermano, porque ellos no alcanzan a ver que el que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, porque el plan de Dios está basado en el pecado. Dios, para hacer su plan, dijo, ¿cómo le hago? Le hago aquí. Y como Él no le pide consejo a nadie, Él hizo su plan y dijo, ya sé, pecado. Y entonces uno lee la Biblia y usted lee, ahí le va el rema que Dios me dio a mí, Génesis 1:1, 1:2 y 1:3. Y yo sé que ni siquiera muchos de ustedes se atreven a predicar lo que yo predico, porque no lo disciernen. Pero el día que lo disciernan, van a decir, me voy a atrever aunque me juegue la cabeza. Yo me juego mi cabeza, hermano, porque prefiero jugarme mi cabeza ahorita que un día Dios me diga, nunca entendiste. Nunca entendiste. Pero yo una vez, el Señor habló a mi espíritu y me dijo, yo crié, yo corrompí y yo restauré. Soberanía de Dios. Yo, dijo él, crié, yo corrompí y yo restauré. Por eso es que yo ya sé todo lo que va a pasar. Así me habló a mi corazón. Por eso yo sé todo lo que va a pasar, porque yo crié, yo soy el que corrompo y yo soy el que restauro. Si tú no lo quieres creer, cuando leas la Biblia va a estar sellada para ti. Sí, pero si tú le pones atención a Dios, mira pues como dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los teólogos del versículo 1 al 2 se han matado estudiando, tratando de entender qué quiere decir el versículo 2, mire, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted sabe interpretar ese versículo correctamente, usted sabe que después que el hombre fue creado, después de que todas las cosas invisibles y visibles fueron creadas, están incluidos los ángeles y está incluido el hombre te muestra que todo desordenado. ¿Por qué? Porque todo en el plan de Dios toma turno. Él mismo tomó turno. Dios es limpio, luz, no hay tinieblas en Él, pero Él tomó su turno para venir aquí en pecado. Para venir aquí en pecado. Fíjese qué terrible. Y aquel verbo se hizo carne. A mí que me diga quien quiera, que me diga que no es para mostrar que Él se hizo pecado, como dice 2 Corintios 10:21. Hermano, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Si Él se hizo pecado para alcanzarte a ti, ¿por qué? Porque Él te crió, pero Él te corrompió. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, para pasar del versículo 1 al 2, dicen, es que aquí fue la caída de Satanás y que Satanás fue el que destruyó toda la tierra y la desordenó y se llama el intervalo. Pero está bueno pues, está bien. Si lo quieren enseñar así está bien, pero está más fácil. Él creó, Él corrompió y Él restauró, porque mire lo que dice ya el versículo 3. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y de ahí en adelante, pura restauración. Pura restauración. Entonces usted tiene que saber que el plan de Dios es así, porque si no se va a confundir. Porque muchos no tienen respuestas a muchas interrogantes, que porque esto, que porque aquello, que porque el otro, sencillamente, porque algunos no saben ni por qué el mundo está como está. El mundo está como está porque así lo tiene Dios. Si no, Él no es Dios.
al diablo, dice, es que es el diablo, que es el príncipe. No, hombre, si ese dice, a mí solo me dieron los reinos. Pero el que manda, ¿quién es? Él es el que manda. Esta semana que pasó, hermano, ¿se recuerdan que hace poquito que a Trump le... Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ponen atención a las señales que Dios manda a la tierra? Porque estoy seguro que ya oyó todas las noticias y ni siquiera se pone a pensar qué señal es la que Dios le está dando al mundo. ¿Ya? Nosotros ahorita estamos para entrar a días más difíciles, porque hay uno que tiene programado todo. Si Él crea, Él corrompe y Él restaura, ustedes saben que el que tiene preparado el escenario para que aparezca un anticristo es Dios. Al menos si usted lee la Biblia, si yo leo la Biblia, en la Biblia dice que los días que vienen son para que aparezca el anticristo, ¿verdad? Yo no estoy hablando mal de Trump, porque ahora dicen que cualquier cosa que uno diga lo van a andar persiguiendo para ver si no es espía. Yo no estoy hablando nada mal de Trump. Solo estoy diciendo que usted eche ojo, porque para entender lo que le pasó a él, sencillamente lean a Malco. ¿Se acuerdan que Pedro le iba a quitar la cabeza a Malco y Malco se hizo así y le cortó la oreja? Y se la pegaron otra vez, ¿verdad? Y qué casualidad, lea, dice ahí, la oreja derecha. Y qué casualidad que cuando tiraron el balazo, él volteó a ver y el balazo pasó. Porque dicen que, unos dicen 1/4 de pulgada, pero yo me atrevo a decir que tal vez fueron unos 2 centímetros que él movió su cabeza, porque la bala venía directo a su cabeza. Porque aquel que aunque no era experto ni nada, pero sabía tirar. Y tenía arma de largo alcance con mira y todo. Y para la cabeza venía, pero Dios movió la cabeza de aquel y en vez de que le diera un tiro en la cabeza, le cortó la oreja, le quitó un pedacito de oreja. Quiere decir que se la volvieron a poner, ¿verdad? Y Malco quiere decir rey. Y Dios quita y pone reyes. Ahora, en el contexto, Malco, ¿qué quería? Apresar a Cristo. Ahorita todos dicen, no, pero es que Trump está a favor de Cristo. ¿No ven que sale con la Biblia y que dice que esto y que el otro y que aquello? Pero solo pónganse a pensar que en las cosas de Dios, de la noche a la mañana, todo cambia. De la noche a la mañana. ¿Cuánta gente ha habido a favor de la iglesia y pasados 3 meses están totalmente en contra de la iglesia? ¿Cuántos hermanos han venido a la iglesia, hermano? Y han estado aquí alegres 3 años, 4 años, y de repente ya no los volvemos a ver y usted los encuentra en la discoteca. Y hermano, ¿qué pasó? Ore por mí porque no sé qué pasó. Es que ahora me gusta más bailar aquí. Antes me gustaba bailar allá, ahora me gusta bailar. Hermano, dice la Biblia que Dios inclina el corazón del rey al lado que él quiere. Ya del que estamos hablando, para no mencionar nombres mejor, dijo que todos los que se metieron allá al Capitolio en el 6 de enero y que estaban presos afuera, dijo. Yo, en cuanto yo agarré la presidencia,
Todos esos afuera. Yo no los voy a penalizar. ¿Qué está haciendo la Kamala? Ella dijo, yo lo vi ayer y en las noticias lo oí. Dijo, le vamos a quitar fondos a la policía y vamos a despenalizar, vamos a hacer que los delitos no sean tan graves, no van a ser ya felonies, van a ser misdemeanor. ¿Que para qué está llenando cárceles? Dice. Imagínense. Él crea, Él corrompe y Él restaura. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces entienda pues que cuando hablamos de la entrada de nuestro Dios, the way that God comes into this world, He comes as a flesh. And flesh is a negative term. Flesh is not something positive. God make himself sin. Se hizo pecado. Entonces, si usted no entiende cómo es que entró Dios aquí, no va a entender cómo entró usted, porque nosotros éramos igualitos a Él. Nos creó a su imagen. Pero Él, cuando nos creó, ya tenía en mente, you have to have a turn. You have to start to sin. Because I create you, but I'm going to corrupt you. But don't worry, because tráeme el 2 otra vez, Berna, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero nunca nos dejó solos. Nunca nos va a dejar solos. Así que, desordenado y vacío, pero no solo. Qué presumidos, ¿ah? Qué presumidos nosotros, hermano. Porque usted puede decir con toda confianza, el Señor es mi ayudador. Usted puede decir, tú crees que no la voy a hacer, porque tú no me amas como ese que me crió y me corrompió. Tú puedes decir, no hay esperanza para mí. Tú puedes decir, no hay salvación en Dios para ti. Pero quiero decirte que aunque torcidito, ando con el derecho. Conmigo camina el derecho. Sí. Así que en este asunto somos bendecidos. ¿Tú eres bendecido? Porque hay algunos que hasta se quitan la vida, hermano. Hay algunos que sienten que ya, como han cometido errores tan grandes, andan buscando a qué horas pasa el tren, hermano. Y usted le pregunta, ¿y para qué estás esperando? No para irse, para tirarse. ¿Cuánto suicidio hay, hermano? ¿Cuántos se quitan la vida porque no se perdonan a sí mismos, porque no conocen el propósito de Dios? El propósito de Dios es que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participa de lo mismo. Hebreos 2:14. Si Él mismo, si Dios te hablara, hermano, como me habla a mí, el Señor me dice, ¿y cuál es el problema, pues? Pero los mexicanos dicen, ¿y cuál es el? ¿Ah? Dice, si tú tenías turno, y me too. Yo tomé mi turno, tú tenías que tomar tu turno. Así que todos. Y no te preocupes, dice, porque hay una medida de pecado, porque todos tienen que saber que Dios tolera una medida de pecado en todas las personas. Y dice, cuidado que ya después que colmaste tu medida no se te va a ir la mano. Porque a muchos se les va la mano. Pero hay una medida. ¿No te alegras que Dios vino en carne?
Si no, Él no te dijera, te entiendo en todo, yo tentado en todo, sin pecado, pero tentado en todo, y por ti me hago pecado. Yo no vengo con la misma naturaleza que tú. Yo vine porque soy luz, yo no soy tinieblas, yo soy 3 veces santo, ¿no? Pero una cosa te digo, yo te crié y te programé. Yo te programé. Cuando era el tiempo ya de caer, es más, dice, mira a tu compañero, al diablo, ¿ah? Porque ese no es ni primo. Esa es otra creación. Pero dice, perfecto eras hasta que te tocó turno. Dígame si no le tocaba turno al diablo de caer. Y cuando él cayó, ansioso andaba en todo el universo esperando cómo agarrarnos a nosotros, y nos agarró. Esto es algo así como que a cada turqui le llega su Thanksgiving, ¿verdad? Pero todos tuvimos que participar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Porque Dios nos puso aquí para destruir a la muerte. El postrer enemigo es la muerte. Pero ¿cómo se destruye la muerte, hermano? Y aquí te va, pues. Tienes que tener mucho cuidado, porque la muerte solo se puede derrotar por medio del poder de la resurrección, de la vida. ¿Quién dijo aquí la vida? Así, ¿estás bien, mijo? ¿Sí? ¿Estás bien? La vida de Dios, conforme la vamos ganando, el poder de la resurrección se va posesionando de nosotros, y va a llegar un momento en que nosotros tenemos todo el poder de la resurrección formado, que es que Cristo se formó totalmente en nosotros, y olvídense, salimos avantes, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos para qué nos hicieron participar de la carne y la sangre, para destruirlo. Por eso es que pone la Biblia en la enseñanza que primero lo destruye la cabeza, pero después lo tiene que destruir el cuerpo. La iglesia tiene que destruir, tener al diablo a sus pies, que es el cuerpo de Cristo, y entonces nosotros vamos a ver con toda claridad muchas cosas que no están todavía muy claras para muchos cristianos. Le compartía yo al pastor hoy, le digo, mira, cuando Dios crió en el Espíritu, Él crió una pareja. Él crió una pareja. Él crió a Cristo y la iglesia. Esa es la pareja de la eternidad perfecta. La iglesia era perfecta. Léalo. Efesios 2:10, por favor, Berna. Así que, no. Porque somos hechura suya. Eso es en Adán. En Adán dijo, hagamos al hombre. Creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios creó a Cristo Jesús, porque también hay que estudiar eso, porque si no, no le van a atinar ustedes. Cristo no solo es creación, Él es creador. Pero cuando Él creó a la iglesia, ustedes se dan cuenta que creados en Cristo, no fuimos creados en Adán, fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando Él creó la pareja desde la eternidad pasada. Por eso es que yo no acepto que alguien me diga a mí que nosotros no somos eternos. Nosotros somos eternos, y por eso Dios me hizo escribir el folleto que va antes de este, que se llama la preexistencia. Porque usted tiene que conocer su identidad. Usted tiene que saber que cuando Dios lo puso a usted en el universo como la esposa de Cristo, usted era perfecto. Perfecto.
Esa pareja es perfecta, igualito a Dios. Pero cuando ya el enemigo en él entró, la maldad, él engañó a la iglesia en la vida del Espíritu. Y entonces aparecemos aquí en la tierra como otra pareja que se llama hechura. Creados en el Espíritu, hechos en el alma. O sea que hay pareja del Espíritu, hay pareja del alma y hay pareja. La Nueva Jerusalén tiene a Cristo como cabeza y la iglesia el cuerpo, que tiene espíritu y alma con un cuerpo glorificado. O sea que ese es todo el plan de Dios, de espíritus perfectos a almas imperfectas para ser transformadas y santificadas, para amalgarlas con el Espíritu y poder tener una esposa pura y sin mancha, que es la amalgama del Espíritu con el alma, con un cuerpo glorificado, lo mismo que Cristo. Él es un espíritu que se pasó llevando un alma, y esa amalgama de Él en resurrección es la cabeza nuestra. Amén. Los voy a dejar que... ¿Qué horas son ya? ¿Cuánto? 8:41. Pensaba predicarles hasta las 9, así que me faltan 14 minutos, ¿verdad? O 19. 19, que igual. ¿Me aguantan 19 minutos más? Entonces, hermanos, teniendo nosotros un plan de Dios tan perfecto, teniendo un plan de Dios nosotros que ya lo entendemos, porque usted entiende cosas que otros cristianos no entienden. Me atrevo a decirle porque Dios me ha usado a mí enseñándoles. Por eso me atrevo a decirle, voy a hablar como hablaba el apóstol, ¿verdad? Vosotros sabéis cuán difícil ha sido para mí el exhortaros y enseñaros, y ahora vosotros os debéis a mí. Puro Gilberto 1:1. No, en realidad les digo, ustedes saben cosas que muchos cristianos no saben. Yo me he juntado con hermanos que estuvieron conmigo hace 20, 25 años y ahora los encuentro en la calle de la amargura. Siguen con las mismas malicias, siguen con las mismas rutinas, no les importa, no han cambiado de vida. Usted, en cuanto habla con ellos de la abundancia del corazón, habla la boca. No se ve en ellos como aquellos que uno dice, wow, este hermano realmente que Dios lo está cambiando. Sí, yo así como he encontrado hermanos que no los ha cambiado Dios, me gozo al ver otros que digo, wow, este sí lo está cambiando Dios. Ahora ya se ríe, si ese ni se reía. ¿Cuántos de ustedes saben que hay hermanos que ni se ríen? ¿Sí? Y cuando se ríen se les queda trabada la cara. Sí, porque algunos que no se saben reír, pero se ríen y se les traba la cara y se quedan. Parece que les dio un derrame. Pero muy importante, hermanos, muy importante que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo. ¿Se recuerdan que cuando les enseñé acerca de las 7 iglesias, yo les dije que las 7 iglesias, si ustedes quieren, estudienlas bien, Apocalipsis 2 y 3, y ustedes se van a dar cuenta que todas las iglesias empiezan bien, luego se corrompen y Dios las restaura. ¿Cómo empezó la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Qué le iba a pasar? ¿Se iba a corromper? ¿Se corrompió? ¿Y no dice ahí que Dios la va a restaurar? Entonces es un principio fundamental para entender. Pero no te vayas a excusar, pues. No te vayas a excusar porque vas a ser un excusado. No te vayas a excusar y decir, es que el hermano Carrillo predica que Dios me corrompió y fíjate que
sigo corrompido. Y sé que Él me va a restaurar. Sí, puedes seguir corrompido. Sí, puedes. Pero no vas a ser vencedor. Porque el Señor dice, creo, corrompo y restauro. Y quiero que sepas de una vez, pues, que todos los cristianos, todos los cristianos, pasan por eso. Creados, corruptos y restaurados. Pero algunos se quedan en la corrupción. Pero eso no quiere decir que no se las va a quitar Dios. Claro que se las va a quitar, pero no se las va a quitar en los 80 años que les da porque no colaboran. Se las va a quitar hasta que ya los resucite y los meta al lloro y al crujir de dientes. Hermanos, si usted supiera que cuando termine el milenio, todos esos hermanos que nunca dieron la altura van a salir, que usted se va a quedar asustado cuando los encuentre después de 1000 años. Después de 1000 años, esos hermanos son angelitos. Y si usted les pregunta, ¿y qué te pasó vos? Le va a decir, si supieras, fíjate que hasta ahí entendí que si uno quiere no va ahí. ¿Cuántos lo creen? ¿Se acuerdan del rico que se murió? Dijo, envía a mis hermanos. Como decía un pastor que yo conocí, decía, el rico quiso ser misionero ya en el infierno, hermano. Porque muchos hasta en ese tiempo van a querer ser misioneros. Mire cómo me decía, envía a alguien que les predique a mis hermanos para que no vengan aquí. En vida nunca tuvo la ilusión de ser misionero. Pero en el infierno, hermano, va a tener una ilusión de ser misionero. ¿Y qué le va a decir Dios? Too late, mijo. Too late. Allá. ¿No ve que le dice? Pues no, si les predican y no quieren oír. Y no van a creer, aunque se levante uno de aquí de los muertos, porque les quiero decir que se va a levantar y no le van a creer. Pues no resucitó Cristo y siguieron con la misma incredulidad. Los judíos siguieron con la misma incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios los tiene programados para que no crean que Dios se hizo carne. A ellos no les cabe en la mente. Para ellos, que los cristianos crean en Jesús, hermano, para ellos es tan locos. ¿Cómo va a ser que Dios se haga carne? Y Dios dice en su palabra que Él se hizo carne por nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, si Dios quiere, porque así mañana, los que vienen mañana no se pierden nada del folleto. Con ellos vamos a empezar mañana el folleto. Pero por hoy les di su entremés, les di su entry. Ahorita les serví su ensaladita y su entremés, su entry. Para mañana viene el plato, pues. Que Dios me los bendiga a todos. Los amo en Cristo. Y oren por mí para que Dios me ayude, para que donde quiera que Él me ponga, que yo predique con denuedo. Amén. Pastor, Dios me lo bendiga.